Hola, en esta ayudantía veremos los indicadores macroeconómicos. El PIB, Producto Interno Bruto, lo que mide es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado, y generalmente se considera un año. Se puede medir de tres formas, como el gasto en bienes y servicios de los diferentes agentes económicos, que vendría siendo el consumo, más el gasto público, más la inversión, más las exportaciones netas, es decir, exportación menos importaciones, el valor de la producción final en la economía, o el valor agregado, y la suma de todos los ingresos. Bueno, aquí vemos el desglose de cada uno de estos métodos, en el cual por el método de gasto tenemos el consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. En el método de ingreso tenemos el salario, alquileres, intereses, dividendos, y en el método de la producción es el valor añadido de todas las empresas. El caso más trivial es el ejemplo del pan, que sí se considera en el PIB, pero sin embargo los bienes intermedios para producir pan no se consideran, que vendrían siendo la harina, por ejemplo, y el trigo, que al final el pan lo que tiene es el valor agregado de estos dos bienes intermedios. Y sea cual sea el método a utilizar, nos van a entregar el mismo resultado. También hay que entender la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal es el valor a precios corrientes de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. A diferencia, el PIB real es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país utilizando los precios de un año base, lo que se entiende mejor con un ejemplo. Bueno, en este ejemplo tenemos los precios y la producción de dos bienes que vendría siendo el carbón y la carne para ciertos años, 2017 y 2018. El PIB nominal se calcula como el- la multiplicación de cada precio por cada cantidad. Es decir, para el caso del año 2017 sería el precio del carbón, sería 10 por la cantidad más el precio de la carne por la cantidad. Y así para el año 2018. A diferencia, el PIB real lo que hace es considerar los precios del año base, que en este caso serían los precios del año 2017, que son de 10 y 21, y se considera la producción del año 2018, que sería 12 y 22. De esta forma, el PIB real no se ve influenciado por el aumento o la disminución de los precios. El deflactor del PIB es una medida de cálculo de la inflación por lo que se puede reflejar el incremento de los precios y se calcula como el PIB nominal dividido en el PIB real. Otro indicador macroeconómico es el índice de precios del precio al consumidor o IPC, que lo que hace es ponderar el consumo de una cesta de bienes con el fin de monitorear la evolución de los precios y medir el costo de la vida. Este IPC nos sirve para calcular la tasa de inflación, que se calcula como el IPC de un periodo menos el IPC del periodo anterior dividido en el IPC del año anterior. El valor entregado, si es positivo, nos indica que es inflación. ¿Qué significa esto? Que los precios aumentan de un año para otro, y el caso contrario, que si es negativo, hay una deflación, que significa que hay una disminución en los precios. La diferencia entre el deflactor del PIB y la tasa de inflación es que el deflactor del PIB considera todos los bienes finales y servicios en una economía, mientras que la tasa de inflación considera una canasta de bienes y servicios. Dentro de la canasta puede estar incluido, por ejemplo, la alimentación, el transporte, los servicios básicos, por ejemplo, mientras que en el PIB están toda la producción de una economía. También en el deflactor del PIB no se ponderan estos bienes y se eh, agregan todos por igual.
Sin embargo, la tasa de inflación lo que hace es ponderar cuáles bienes son más importantes en el consumo de una familia, por ejemplo. Y la última diferencia importante es que el deflactor del PIB no incluye los bienes importados, de que su definición como Producto Interno Bruto es lo que se producía dentro de una región, mientras que la tasa de inflación sí considera los bienes importados. Otros indicadores, tenemos el PIB per cápita, que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población, y se calcula como el PIB dividido en el total de la población. El PIB potencial, que se refiere al nivel más alto del PIB o producción real que podría ser alcanzado y sostenido a largo plazo por un país. El Producto Nacional Bruto, o PNB, es la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, aunque estos bienes se produzcan en el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa chilena está operando en Perú, por ejemplo, la producción que genere en ese país se va a considerar en el Producto Nacional Bruto, pero no en el PIB, que es la principal diferencia entre estos dos, entre el PNB y el PIB. También tenemos el Producto Interno Neto, o PIN, que es un indicador que mide el valor de los bienes y servicios finales generados en un país durante un periodo determinado, menos las depreciaciones del stock de capital. Es decir, la diferencia entre el PIB y el PIN es la consideración, bien digo, de las depreciaciones. Y el caso para el Producto Nacional Neto, que vendría siendo el PNB menos las depreciaciones. También tenemos la renta nacional, que es el ingreso que reciben todos los factores productivos nacionales durante un cierto periodo. La renta personal, que es el ingreso que reciben todas las familias, más las transferencias, como por ejemplo los subsidios por parte del Estado. Y la renta disponible, que hace referencia al dinero de que disponen las familias para ahorrar o consumir en bienes y servicios después de haber pagado los impuestos. Dentro de la fórmula importante del curso, como ya lo habíamos mencionado, la fórmula del PIB, que es igual al consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, gasto público, más las exportaciones netas. Las exportaciones netas, denominadas como XN, si este valor es positivo, significa que está ingresando al país más dinero del que está saliendo. ¿A qué me refiero con esto? Que las exportaciones, o sea, la producción de nuestro país que se vende en el extranjero, va a generar que haya un flujo de dinero hacia adentro del país, mientras que las importaciones lo que hacen es que nuestro país genere un flujo de salida, o sea, un dinero que sale de nuestro país para adquirir cierta cantidad de bienes y servicios. Y el caso contrario, cuando hablamos de un déficit, significa que nuestro país estaría gastando más dinero en bienes y servicios traídos desde el extranjero en comparación con lo que se está comercializando del producto nacional en el exterior. Además, tenemos las fórmulas de ahorro nacional, que es la suma del ahorro privado más el ahorro del gobierno, y se denotan como S sub N, el ahorro nacional, S sub P y S sub G. El ahorro privado, S sub P, es igual al PIB, o también denominado griego, más las transferencias, más el flujo neto, que el flujo neto es el ingreso, los factores de producción nacionales en el exterior, menos las ganancias de los extranjeros en la economía interna, menos el consumo, menos el impuesto, que es la primera fórmula que estamos viendo la tercera fórmula, perdón, del ahorro privado. Para el ahorro del gobierno tenemos el impuesto, que es lo que recauda el gobierno, menos las transferencias que genera, menos el gasto público, que podría ser, por ejemplo, el gasto público
en la creación de una escuela o en los bienes públicos que esté manteniendo, además de los sueldos de los políticos que también se consideran en estos gastos. Y por último tenemos que el ahorro total es el ahorro nacional más el ahorro externo. El ahorro nacional es lo que habíamos denominado anteriormente.